Hola Flor, ¿cómo estás? Hola Gaby querido, hola a todos, gracias por la presentación. ¿Cómo te va? Bien, no, gracias a vos por atendernos. Y contanos, en estos 20 años hemos escuchado voces de las víctimas, hemos escuchado, o de las familiares de las víctimas y los sobrevivientes, pero tanto nos está hablando hoy de lo que fue la causa, porque quizás quedó en el olvido, ¿no? Como, digamos, fue preso Chaval en su momento, los de Callejeros también. Pero da la sensación de que es un crimen que ha quedado impune, ¿no? Como tantos otros en la Argentina. Pero vos que lo investigaste, ¿qué nos podés decir del recorrido de esta causa de Cromañón? Después, viste, siempre son sensaciones, ¿no? ¿Qué es lo Ujú. que cada uno cree que, o sea, quiénes deberían pagar y cuánto, o qué sería pagar Claro. para, para sentir que hay justicia? El otro día hablaba con un sobreviviente que me decía que él sentía que había habido, que todavía estaban impunes los políticos involucrados. Ujú. Y Y yo le decía que tenía pero viste, todo esto son sensaciones y además, por supuesto, que yo con mucho atrevimiento, hablando de lo que me parecía a mí, con un sobreviviente que tiene completamente otra situación y lo atraviesa de otro modo, pero yo le decía que tenía la sensación de que todos los políticos intervinientes, o no sé cómo llamarlo intervinientes, pero podríamos pensar en una responsabilidad por lo menos política, Ujú. todos pagaron, es decir, no se me ocurre nadie que en ese momento tuviera una carrera política o técnica, pero que estuviera a cargo de algo en ese momento en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, que no le haya cambiado la vida y que no se le haya prácticamente terminado la carrera política. Pues si pensamos en el emblema de Aníbal Ibarra, Sí. digo, como el mayor representante de todo esto, la mayor figura, y que efectivamente fue sobreseído de entrada, ni tuvo que declarar en la causa ni nada, pero a la vez, si bien después fue diputado, pero un puesto muy menor respecto de la carrera política que se suponía que él iba a tener, un Ujú. tipo en ese momento que estaba muy bien posicionado y que parecía que iba a tener mucho futuro, y ni siquiera estoy juzgando si me parece mal o bien, pero su carrera política terminó en ese momento, o por lo menos el modo en que estaba proyectada. Yo trataba de repasar porque hubo muchos fallos, además de los fallos menores, ¿no? Porque después hubo algunos casos de funcionarios que no habían sido condenados al principio, que no estaban en las primeras causas, entonces después hubo algunas causas menores. Pero yendo a la causa macro, lo más impresionante, además de lo que demora la justicia, pero no es una novedad para nosotros en la Argentina, aunque en el caso de Once fue un poco más rápida, pero en el caso de Cromañón pasó como estamos acostumbrados a que suceda. Pero lo más impresionante fue que en el primer fallo se resuelve que lo que pasó, o sea, el tribunal resuelve que lo que pasó fue un estrago doloso, es decir, un hecho intencional, algo por supuesto mucho más difícil de probar, ¿no? Y sin embargo decide determinadas condenas. Entonces, la banda queda casi toda afuera de la condena, salvo el manager, y sí se condena el cohecho, la coima, y se condena a Chabán, bueno. Pero en el segundo fallo aparece la Cámara de Casación, la Cámara Revisora, y dice la verdad que no podemos pensar en un estrago doloso. Tenemos que pensar en un hecho que efectivamente tiene responsabilidad de distinto tipo, pero nadie hubiera querido que ese fuera el final, nadie fue a matar gente ahí. Entonces cambia la calificación y, y lo más impresionante, a partir de, lo hace incendio culposo, ¿no? Sin intención. Y, y eso es lo que hace que después tenga que haber un segundo fallo, porque la jurisprudencia en este país dice que tiene que haber una segunda condena para considerar que un fallo queda firme. Muchas veces igual esa segunda condena es apelada y hay que esperar a la corte, pero digamos que de básico se piensa en esa idea del doble conforme. Entonces lo que pasa ahí inicialmente es que muchos de los que habían sido absueltos de repente quedan condenados, o sea, en el segundo fallo quedan condenados todos. Ujú. Y algunos que tenían una determinada cantidad de años en esa condena, de repente pasan a tener otra, o sea, les cambia completamente la situación. Y después,
cuando apelan a la corte, muchos de los que ya estaban cumpliendo una pena salen, porque ante la apelación se decide que entonces les falta la confirmación de la condena, y ellos creen que, bueno, es una buena noticia que salen un tiempo hasta que se conozca ese resultado, y después, a partir de lo que dice la corte, tienen que volver a prisión. Y ahí muchos de los condenados decían, esto es peor que ir preso, volver a prisión, como haber salido un ratito y volver a prisión. Yo no se me ocurre decir, por lo que he conocido, por haber entrevistado a los músicos, haber entrevistado a Chaván, no se me ocurre que nadie haya salido ileso de todo esto, pero por supuesto nada se compara con la muerte de las personas, 194 personas, y incluso lo que tuvieron que pasar los miles de sobrevivientes. Uh-huh. Entonces, bueno, claro. Flor, ¿sabes qué? Recién dijiste, pudiste entrevistar a los músicos, pudiste entrevistar a Chaván. No recuerdo, porque fue hace mucho que leí tu libro, si pudiste entrevistar a Aníbal Ibarra. Te pregunto por qué. Porque yo lo quise entrevistar ahora, hace poco, y no quiso salir al aire para hablar de este tema. Y te estoy hablando de octubre más o menos, y le digo que queríamos hablar de esto, y dice, no, yo cerca de la fecha de este tema no quiero hablar porque por respeto a las víctimas. Le digo, estamos en octubre. Entonces lo entendí como una excusa, pero no sé si vos sí pudiste hablar con él. Sí, yo hablé, primero él me dijo que hablaba pero en off, y después acordamos que hablara en on, porque yo le dije, mirá, voy a tomar declaraciones que hiciste ante los medios, quizás es más conveniente que conversemos sobre esto y en todo caso me digas sobre lo que querés hablar y lo que no. Pero igual después vi que en un informe de la televisión pública que se hizo el año pasado sobre muchas cosas que nos atravesaron en los 40 años de democracia, Uh-huh. Él debe haber hablado de otros temas, pero lo vi en uno de los informes que era sobre Cromañón. Quiere decir que, bueno, cada tanto un poco se anima a hablar del tema, pero por eso también te digo que, viste, como nadie es solo bueno o solo malo, es obvio que esto también atraviesa, y te lo digo habiendo cubierto muchas de esas tragedias que vos describís, o masacres, o como cada caso las víctimas decidan nombrarlo, porque en definitiva se trata un poco de ese respeto. Sí. Pero nadie, salvo algún que otro caso aislado que podría identificar, pero no en el caso de Cromañón, nadie queda ileso de una situación así, y bueno, Ibarra claramente le cambió la vida, además de que lo destituyeron, que el cargo se lo quedó quien era su compañero de fórmula, Jorge Tellerman, Uh-huh. que después pasó a ser, o bueno, en ese momento pasó a ser completa oposición, digamos, y quizás fue el único de los que podrían ser considerados responsables, digo, en el sentido de los cargos de gobierno, que se vio beneficiado en esto en lugar de perjudicado. Uh-huh. Pero la verdad que Ibarra, lo que yo recuerdo de las declaraciones de Ibarra como lo más contundente es que él sostiene la idea él dijo algo así, lo voy a seguramente parafrasear mal, pido disculpas, en el libro está, de todas formas el libro debe estar en saldo, ni se debe conseguir, pero... No, el saldo no te bajes el precio. Pero lo que yo recuerdo es que Ibarra decía que si alguien prende una bengala en un ascensor, también va a ser una catástrofe. Y que entonces, más allá de las condiciones que se hubieran generado en ese lugar, ocurrió algo que no tenía por qué ocurrir. Lo que pasa es que, dicho así, contado así, y a 20 años de distancia, capaz que suena lógico lo que dice. Y quienes en ese momento íbamos a recitales, capaz que también podía sonarnos lógico en el sentido de que en un montón de recitales podíamos ver bengala. Ahí, perdón, Flor, porque Sí. decís algo que a mí siempre me quedó la duda, no sé si vos pudiste resolver ese enigma, es, de acá hay un verdadero responsable, que es el que prendió la bengala, que yo siempre tuve la duda, si murió y es una de las víctimas de Cromañón, o va por la vida sabiendo que fue él el que inició toda esta masacre. Y no sé si vos pudiste llegar a esta respuesta que yo me pregunto desde hace 20 años.
No, es una pregunta que se hacen los mismos familiares, no sabemos quién prendió la bengala, pero lo cierto es que desde hace 20 años que usamos el concepto cromañón ya casi como un adjetivo para describir un espacio donde todo está mal, donde nada está como debe ser, donde entraba muchísima más gente de la que estaba permitida, que más allá del cacheo que les habían hecho, evidentemente habían podido entrar igual bengalas, que había una puerta que estaba cerrada y por la que la gente no pudo salir, había otra que estaba abierta, pero después cuando volvían a entrar, había un techo que estaba hecho de un modo que no debía. Bueno, quiero decir, después los detalles de cuánto sabía cada uno de los involucrados sobre todo esto y bueno, y las conclusiones que cada cual pueda tener. Pero si vos hoy querés entrar una bengala a mi casa y yo te veo con la bengala en la mano, seguramente no vas a poder entrar a mi casa. Uh-huh. Y si hablamos de un lugar público, bueno, un lugar con gente de seguridad, un lugar a donde la gente paga para entrar. Hay algo de lo que nos atravesó a todos, o por lo menos todos los que íbamos a shows en ese momento, Uh-huh. que es empezar a tener conciencia de algunas cosas. Sí. Y esa situación que se dio ahí se podía haber dado en muchas otras situaciones que vivimos. Bien. Pero eso no quiere decir que sea ese muchacho el único responsable. Me da mucha curiosidad saber quién te tocó el timbre, Flor, pero estamos hablando con Florencia Halfon. Te quiere hacer una consulta a Jorge Chamorro. Hola Flor, ¿cómo te va? ¿Le puedo decir a la persona que bajo mientras hablo con ustedes? Sí, o querés que hagamos una tanda y vos vas a buscar a la persona que te tocó el timbre? Tengo que ir a buscar un pedido que me hice. No, ¿Qué por pediste? Baje. Te digo, después te cuento, pero tengo que Sí, porque el pobre Ryder va a estar esperando ahí en la noche. Bueno. llegar antes de las 9, pero llegaron muy temprano. Bueno, anda a buscar el pedido, yo hago una tanda y seguimos con vos, dale. Ahí venimos. Dale, No te hace la tanda. quejes. Podría ser peor. Así nos va. En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/srt. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Jay Mamón está en Splendid. Jay 990. Un programa lleno de humor, actualidad y música para llenarte las tardes de diversión. De lunes a viernes de 15 a 17, escuchás Jay 990. ¡Ay, qué divertido! Pasá tus tardes con Jay Mamón en Splendid. 990. Siempre de tu lado. Neuquén, tierra mágica que contiene la inmensidad de una increíble naturaleza. Gigantes nevados y volcanes fantásticos atrapan a las mejores aguas del planeta. Pura, bella y única. Un cristal de geometría sagrada con infinidad de experiencias para vos. Neuquén, disfrute infinito. turismo.neuquén.gov.ar. Se viene Lía, ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Alborita por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Si seguimos así, no pretendan milagros. Así nos va. Con Gabriel Schultz en Splendid 990. Siempre de tu lado. Seguimos en Así nos va, retomamos la charla con Flor Halfon. ¿Ya recibiste el pedido, Flor?
Sí, recibí, Bien. pero me da mucha vergüenza contar lo que pedí. No cuentes. Si te da vergüenza, no cuentes. No te llamamos para eso, así que quédate tranquila. Pero después fuera del aire me contás por mensaje. Bien, te quería hacer una pregunta a Jorge Chamorro, quien habla de Florencia Halfon, periodista y escritora por los 20 años de Cromañón. Claro. Dale. Hola, Flor, ¿cómo te va? Un gustazo, ¿eh? Realmente. Mira, te voy a hacer una pregunta que ya es conceptual y que tiene que ver con prejuicio, por todo lo que vos escribiste, investigaste este y otros temas. Y en un momento, al concluir, antes de la tanda, señalaste que hubo otros casos, que esto y que lo otro, que otras tragedias y masacres, como le quieran llamar. La pregunta es concreta. Lo de Cromañón, además del tema Ibarra, PRO y toda la parte política, ¿puede haber jugado, porque los escuché a muchos que son de organizaciones que tratan de mejorar la vida de los sobrevivientes y los familiares, etcétera, puede haber tenido que ver mucho también que era gente de La Matanza, que Callejero era conurba, todo ese peso del conurbano y los pibes más bien de Rolinga, de barrio. ¿Puede haber jugado eso en el prejuicio de que muchos medios tiraron fake news, como lo de la de los chicos Los que estaban en baños en la guardería, escuela. todo eso? Yo creo que sobre todo jugó ese prejuicio para que muchos que habitualmente se comprometen con causas sociales no se comprometieran. Pero eso me parece que no pasa solo con Cromañón, que pasa con 11. Recuerdo las movilizaciones en todos los casos, o muchas de ellas, y bueno, la sensación no era nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros, ¿viste? Y también es cierto que a veces es más difícil cuando cualquier ciudadano se compromete con una causa y piensa que efectivamente le podría haber sucedido, es muy angustiante, y meterse en esa angustia te iría gratis, en el sentido de cuando no tenés a nadie involucrado, pero a la vez es medio tramposo, ¿viste? Creer que uno no tiene a nadie involucrado, porque no conocer a alguien que haya estado en Cromañón, o no conocer a alguien que haya atravesado la masacre de 11 o cualquiera de las tragedias que se nos puedan ocurrir de los últimos años, y no comprometerse con que eso no vuelva a suceder, y no tiene nada que ver con si había alguien conocido o no. Claro. Porque si no te pasó hoy, te puede pasar mañana, y si no tenés un conocido hoy, lo puedes tener mañana. Sí, por supuesto. Me interesa mucho cómo te pusiste al hombro esta investigación, que todavía recién cuando te pregunté hace un ratito me dijiste, la semana pasada hablé con un sobreviviente. Es como que es un tema que te atraviesa permanentemente, ¿no, Flor? Igual te aclaro que a mí me da mucho pudor llamarle investigación, porque investigación es otra cosa, pero yo sí Lo hiciste. lo seguí muy de cerca, y lo que más a mí son causas que me atraviesan, sobre todo primero porque son muy contemporáneas, o sea, siento que son cosas que o sea, le pasaron a mi generación. Uh-huh. Y después porque me resulta muy impresionante cómo a toda esa gente de repente algo les cambió la vida, que insisto, podría habernos pasado cualquiera. Uh-huh. En una situación cotidiana de la vida, y entonces hace mucho que no me toca elaborar el tema específicamente, salvo para, bueno, ahora por los 20 años hice un informe, pero digamos que no tenía ningún contexto que me obligara a hacerlo, y sí, me parece, primero, que siento que en general uno puede hacer un montón de laburos periodísticos y dejar de aparecer en esos mundos que atravesó, pero cuando se trata de víctimas no es que uno puede entrar y salir, no, o a mí no me sale eso, no me parece bien. En general yo con quienes hablé con profundidad, que viste, hay muchos familiares que 1000 veces contaron su historia, pero aún así, cuando te abren su corazón, te cuentan un drama que los atravesó quizás el más importante de sus vidas, no sé, no me sale como, bueno, listo, ya terminé mi libro, ya terminé mi nota, y además porque quiero que puedan contar conmigo para la difusión de lo que sea,
en un caso, bueno, te diría que en todo, pero específicamente en Cromañón, que tiene víctimas y sobrevivientes con posiciones bien distintas entre sí. Ahora vos decías el acto de Plaza de Mayo, también la movilización al boliche, pero a las 5 de la tarde también se juntaba el movimiento No Nos Cuenten Cromañón, Sí, que sí. es gente que no señala a la banda, que No, tiene otra posición. no, de hecho estaba tocando ahora a Don Osvaldo en el acto de Plaza de Mayo. Claro. O sea, Exacto. es exactamente lo que pasa. Flor, gracias por atendernos y por mantener la memoria viva de un montón de causas, entre otras Cromañón. Gracias a ustedes por acordarse del laburo y les mando un abrazo grande y feliz año para todos. Igualmente. Florencia Halfon, periodista y escritora.